Venezuela Digital Noticias. Bienvenidos a una nueva inmersión. Vamos a ahondar en lo que está pasando en Venezuela. Porque tenemos un montón de artículos de medios internacionales y venezolanos. Ajá. Y bueno, la verdad es que la situación se ve bastante compleja. Sí, bastante. Tenemos acusaciones de asesinatos, despliegues militares enormes, reconocimiento internacional de un nuevo líder. Sí. En fin, parece que Venezuela está en una encrucijada. ¿Qué te parece si intentamos entender todo esto? Me parece perfecto. Lo que me llama la atención es que todo está sucediendo al mismo tiempo. Claro. Tenemos tensiones internas, luchas de poder, y el mundo entero está mirando a Venezuela. Todo lo hace. Sí, exacto. Empecemos por esa acusación que llega desde Chile contra Diosdado Cabello. El fiscal chileno dice tener testigos protegidos, que lo vinculan directamente con la orden de asesinar a un exmilitar disidente que vivía en Santiago. Vale. Y para colmo, mencionan que el famoso Tren de Aragua estuvo involucrado en el asesinato. ¿Qué suena este grupo? Claro, el Tren de Aragua es una megabanda criminal venezolana con conexiones por toda Sudamérica. Increíble. Lo que hace que esta acusación sea aún más preocupante es que nos recuerda a momentos oscuros de la historia chilena con asesinatos fuera del país durante la dictadura. Habla de un nivel de violencia e impunidad que va más allá de las fronteras. Y esto genera mucha preocupación, sobre todo entre los venezolanos que viven en el extranjero. Mientras tanto, el Parlamento Europeo declara ilegal el gobierno de Maduro, Ajá. pero sin llegar a reconocer a Edmundo González como presidente electo. Ya. ¿Qué piensas de esta postura? Porque parece un cambio con respecto a lo que decían antes. Es una jugada interesante de la Unión Europea. Sí. Si analizamos el contexto geopolítico, parece que están buscando nuevas formas de presionar al régimen de Maduro, pero sin comprometerse del todo con un líder opositor en específico. Es como si estuvieran probando las aguas, esperando a ver qué pasa antes de tomar una decisión definitiva. Y mientras la comunidad internacional juega su partida, Maduro responde con una demostración de fuerza impresionante. Sí. Ejercicios militares masivos con 150.000 efectivos. Increíble. Su mensaje es claro. Defender la soberanía de Venezuela frente a amenazas externas. Y también claro frente al descontento interno. Sí. ¿Crees que es solo una reacción a las presiones internacionales o hay algo más? Bueno, las tensiones con Colombia en la frontera añaden otra capa de complejidad a todo esto. Claro. Los enfrentamientos entre grupos armados en la región han aumentado. Y la seguridad fronteriza se ha convertido en una preocupación real para Maduro. Ya veo. Es posible que esté usando esta situación para desviar la atención de los problemas internos y presentarse como un líder fuerte que protege al país. Y hablando de presiones internacionales, Estados Unidos ha dado un paso importante al reconocer oficialmente a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Sí. Recordemos que González ganó las elecciones del 28 de julio contra Maduro, pero está exiliado en España. Sí. Ha estado en conversaciones con Marco Rubio, y la presión sobre Maduro parece estar aumentando. ¿Cómo crees que esto afecta el panorama político? La jugada de Estados Unidos es muy relevante, Sí. sobre todo si tenemos en cuenta la decisión de Trump de dejar de comprar petróleo venezolano. Ajá. Si esto realmente se lleva a cabo, podría tener un impacto devastador en la economía venezolana, que depende en gran medida de la exportación de petróleo. Claro. Es una medida arriesgada, podría ahogar al régimen de Maduro, pero también podría causar más sufrimiento al pueblo venezolano. Entonces tenemos un panorama bastante inestable, con implicaciones a nivel internacional. ¿Crees que esto marca un cambio real en la política de Estados Unidos hacia Venezuela? ¿O es solo una jugada estratégica en el tablero geopolítico? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta no es fácil. Claro. Podría ser ambas cosas. Lo que sí está claro es que la situación es muy compleja. Sí. Hay muchos actores involucrados, con intereses que a veces chocan entre sí. Yeah. Tendremos que seguir de cerca los acontecimientos para ver cómo se desarrolla todo esto. En medio de toda esta agitación política, me llamó la atención una noticia que da un poco de esperanza. La selección venezolana sub-20 se está preparando para el campeonato sudamericano, que se va a celebrar en su propio país. Sí, es cierto. Es un evento que genera mucha ilusión en Venezuela. Sí. El fútbol siempre ha sido una pasión nacional y este campeonato es una oportunidad para que el país se una en torno a su equipo Claro. y olviden por un momento las dificultades. En los artículos que hemos revisado, se habla de una gran emoción y mucha expectativa por este campeonato. Sí. ¿Crees que este tipo de eventos
puede realmente levantar el ánimo de la gente en un contexto tan complicado. Sin duda, el deporte tiene un poder unificador que no podemos subestimar. Para muchos venezolanos, este campeonato es una oportunidad para celebrar su identidad nacional, para sentirse orgullosos de su país. Es un respiro, un momento de alegría en medio de tanta incertidumbre. Es fascinante cómo, incluso en medio de la tormenta, la vida y el fútbol encuentran la manera de seguir adelante. Sí, es verdad. Lo que estamos viendo en Venezuela es un punto de inflexión, totalmente. Sí. Esta combinación de presión interna, acciones internacionales, la crisis económica, está creando una situación muy volátil. Totalmente. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Bueno, ¿Qué puede pasar en Venezuela en los próximos meses? un escenario, y espero que no suceda, es una escalada de la violencia y la represión. Si Maduro siente que está perdiendo el control, podría recurrir a medidas extremas para silenciar a la disidencia Ya veo. y aferrarse al poder. Esto podría empeorar la situación de los derechos humanos Claro. y, en el peor de los casos, llevar a un conflicto armado a gran escala. Un panorama bastante sombrío. ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea pequeña, de una transición pacífica? Esa es la esperanza, claro. Sí. Pero los obstáculos son enormes. Para una transición pacífica, Maduro tendría que renunciar o negociar una salida. Y eso, por su historial y por lo que sabemos, parece poco probable. Además, se necesitaría una oposición unida, algo que no ha sido su punto fuerte, Claro. y el apoyo de actores internacionales clave. Como Estados Unidos, la Unión Europea, los países vecinos. Exactamente. Hablando de actores internacionales, ¿cuál crees que puede ser su papel en este escenario? ¿Pueden ayudar a una solución pacífica? ¿O sus acciones podrían empeorar las tensiones? El papel de la comunidad internacional es fundamental, Sí. pero es un arma de doble filo. Por un lado, la presión internacional, como las sanciones o el reconocimiento diplomático de González, podrían debilitar a Maduro y obligarlo a negociar. Claro. Pero por otro lado, si la intervención extranjera se ve como una injerencia, Sí. podría fortalecer a Maduro Ya. y generar un efecto rebote. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Aplicar presión sin provocar una reacción violenta. Exacto. La comunidad internacional debe actuar con cautela y coordinación, buscando una solución que beneficie al pueblo venezolano Claro. y evite más derramamiento de sangre. Y eso implica entender las complejidades, las diferentes perspectivas y los posibles riesgos. No hay soluciones fáciles. Y hablando del pueblo venezolano, ¿cómo están enfrentando esta crisis que parece no tener fin? Han estado lidiando con dificultades económicas, agitación política, incertidumbre durante años. ¿Cuál es su nivel de resiliencia? ¿Hay algún límite? La resiliencia del pueblo venezolano es admirable. Sí. A pesar de los desafíos, han mostrado una gran capacidad de adaptación, de innovación, de encontrar formas de sobrevivir. Ya veo. La solidaridad, la creatividad, el humor, Ajá. son parte de su ADN. Pero la resiliencia tiene sus límites. Claro. La crisis actual está afectando la salud física y mental de la gente. Y la emigración está despojando al país de su capital humano, especialmente de los jóvenes profesionales. Estamos ante una nación al borde del colapso. ¿O todavía hay espacio para la esperanza? ¿Crees que Venezuela pueda recuperarse? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Sí. Y la respuesta no es fácil. El futuro de Venezuela es incierto. Pero una cosa está clara. La situación actual es insostenible. Se necesita un cambio. Sí. Y la forma que tome ese cambio determinará el destino del país y su gente. En la siguiente parte de nuestra inmersión, me gustaría explorar algunos de los factores clave que podrían influir en el desenlace de esta crisis, Ajá. desde las dinámicas políticas internas hasta las fuerzas económicas globales. ¿Sí? Analizaremos los elementos que podrían llevar a la estabilidad o al caos. Me parece una excelente idea. Sí. Y lo que es más importante, examinaremos qué se puede hacer. Si es que se puede hacer algo para ayudar al pueblo venezolano a navegar por estos tiempos turbulentos Sí. y construir un futuro mejor. Para entender realmente dónde está parada Venezuela en este momento, necesitamos profundizar en los factores que están alimentando esta crisis. Mencionaste la fragmentación de la oposición como un punto débil. Sí. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que logren unirse
presentar un frente común contra Maduro. Es un desafío enorme, sin duda. Claro. La oposición venezolana es un grupo muy diverso, Sí. con muchas ideologías, muchas agendas. En el pasado les ha costado mucho encontrar puntos en común, ¿Ya? coordinar sus acciones. Ajá. Y esto ha debilitado su capacidad de desafiar al régimen. Claro, la historia nos muestra que la unidad ha sido un talón de Aquiles para la oposición. Sí. Pero ¿qué pasa con figuras como Edmundo González y María Corina Machado? Parecen tener apoyo internacional, un mensaje claro. Podrían ser la clave para unir a la oposición. Su liderazgo es crucial, sin duda. Sí. Ambos representan corrientes importantes dentro de la oposición. Y cuentan con cierto respaldo internacional. Pero para lograr una verdadera unidad, necesitan superar las desconfianzas, Claro. las ambiciones personales Ajá. y las diferencias ideológicas que los han dividido en el pasado. Ya veo. Y por supuesto necesitan convencer al pueblo venezolano de que representan una alternativa viable, Claro. confiable. Y no podemos olvidar el elefante en la habitación. La economía venezolana está en una situación crítica. Sí, totalmente. La hiperinflación, la escasez, la inmigración masiva están devastando al país. ¿Cómo afecta esto a la capacidad de Venezuela para salir de esta crisis? ¿Es posible una solución política sin una recuperación económica? La crisis económica es una bomba de tiempo que amenaza con hacer estallar cualquier intento de solución. Claro. La gente está luchando por sobrevivir. Sí. La pobreza se ha disparado. Ajá. La falta de oportunidades empuja a miles a abandonar el país. Sin una recuperación económica es difícil imaginar una salida. Entonces, ¿qué opciones hay? ¿Hay alguna luz al final del túnel? ¿Qué caminos podrían conducir a una solución? Algunos plantean la intervención militar extranjera como la única solución, pero esa opción es muy peligrosa. Sí, Podría tener consecuencias catastróficas, claro. podría desencadenar una guerra civil, agravar la crisis humanitaria y desestabilizar aún más la región. Es una opción que debemos descartar. Totalmente. Si descartamos la intervención militar, ¿qué otras alternativas existen? ¿Hay alguna posibilidad de una solución negociada? ¿Es realista pensar en un diálogo entre el gobierno y la oposición? Una solución negociada, aunque difícil, es la única salida sostenible. Pero para que funcione, ambas partes deben estar dispuestas a ceder, Sí. a hacer concesiones, Ajá. a anteponer los intereses de Venezuela a sus propios intereses. Ya veo. Y para que esto suceda se necesita confianza, algo que lamentablemente no existe ahora mismo. Y aquí volvemos al papel de la comunidad internacional. ¿Qué pueden hacer otros países para apoyar una transición pacífica y ayudar a Venezuela a recuperarse? La comunidad internacional puede jugar un papel clave, Sí, pero debe hacerlo con prudencia, claro. con respeto por la soberanía venezolana. Pueden proporcionar ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento. Ajá. Pueden mediar en las negociaciones, Eso monitorear los derechos humanos y apoyar la reconstrucción de la economía y las instituciones, Claro. una vez que se logre una transición. Sin embargo, como mencionaste antes, cualquier acción de la comunidad internacional debe ser muy cuidadosa Sí, para no ser vista como una injerencia exacto. que pueda fortalecer al régimen o generar más inestabilidad. La comunidad internacional debe actuar con diplomacia, buscando un consenso, evitando acciones unilaterales que puedan ser contraproducentes. El objetivo debe ser ayudar a los venezolanos a encontrar una solución propia. Al final, el futuro de Venezuela está en juego. Las decisiones que se tomen ahora tendrán consecuencias para millones de venezolanos y para toda la región. Es un momento crucial. Sí. Lo que suceda en los próximos meses determinará el destino de toda una generación. Esperemos que los líderes, tanto dentro como fuera de Venezuela, estén a la altura y trabajen juntos para encontrar una solución pacífica a esta crisis. Venezuela Digital Noticias.